Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿alguna vez te encontraste posponiendo la alarma más veces de las que quisieras? ¿Te resulta difícil despertarte temprano por los compromisos familiares o porque tu pareja prefiere quedarse en la cama? En el episodio de hoy vamos a abordar cómo superar esos desafíos y cómo transformar tu mañana en un momento de productividad y tranquilidad, impulsando tu energía y tus metas para que puedas hacer que madrugar deje de sentirse como un sacrificio. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que iniciar y hacer crecer un negocio sea simple para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más a tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. Mi nombre es Santiago Salom, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 519, en el cual voy a estar charlando sobre este tema tan importante con Mati. Muchas gracias, Santi, por la bienvenida y porque tengamos este tema tan divertido y tan trascendental, creo, en la vida de las personas cuando lo logramos destrabar, como levantarse temprano. Tengo que decir que creo que en tu historia podríamos decir que levantarse temprano fue un antes y un después que sucedió hace unos 11, 12 años, si no me equivoco. Así que hoy vamos a retomar cómo fueron esos primeros días de ojos pegados y sufrimiento por las mañanas y qué pasó después. Y también va a estar Lu, bienvenida. Gracias, Santi, ¿cómo estás? Tengo que decir que leía la introducción recién y pensaba, la verdad es que todo esto de organizarse en realidad justamente para eso. Ayer estaba al mediodía tirado aprovechando que hay sol pero hay frío, estábamos tirados al sol con el Fefi y pensaba, poder tener este tiempo libre para estar tirados los dos jugando a hacernos los muertos, la verdad es que hace que todas las mañanas valgan la pena y levantarse temprano. Y de eso se va a tratar el episodio de hoy. Pero antes de meternos en eso, quiero recordarles a todos que cada semana, además del podcast, y esto es súper importante si ustedes disfrutan del podcast, tenemos el mate de los jueves, que es un mail exclusivo para la comunidad que sale cada jueves y que tiene 3 secciones súper prácticas. La primera es una alegría, que son novedades útiles sobre lo que está pasando en la comunidad de Super Hábitos. Siempre se deslizan casos, historias, ejemplos que pueden aprovechar. Un truco, que es alguna herramienta, tip o consejo traído por uno de los miembros del equipo. Hoy estaban en una reunión y estaban todos tirando sus próximos secretos. Y una experiencia, que es una reflexión que ya ha surgido en la semana. Dije que esto es particularmente relevante para personas que les gusta el podcast, porque son todas herramientas muy similares a lo que hablamos en el podcast, pero distintas. Son cosas que no están en el podcast, que compartimos por aparte y que de vuelta estamos seguros de que van a poder aprovechar. Este mail lo reciben de forma exclusiva y totalmente gratis todas las personas que son parte de la lista de correos de Super Hábitos, con lo cual, si les gustaría cada semana tener herramientas extras para avanzar con su negocio, pueden sumarse yendo a superhábitos.com/kit. Se escribe K-I-T, todo junto, superhábitos.com/kit. Y pueden además, que esto es un extra, respondernos. Por ejemplo, Mayra Romero nos respondió y nos dijo que estaba súper contento. Dijo, es verdad, no me sorprende que la gente cada vez tenga menos tiempo con sus hijos. Leer este mate me hace sentir muy privilegiada de trabajar en algo que realmente me gusta. Gracias por cada mate, saludos cordiales. Así como Mayra, literalmente cientos de personas nos responden y nos cuentan sus impresiones del mate. Vos podés hacer lo mismo y te vamos a estar respondiendo ese mensaje también. Entonces, como decía, hoy vamos a estar hablando de un hábito súper importante. Es el hábito de levantarse temprano. Es un hábito que muchos entendemos que es importante, pero muchos sufrimos. Nosotros lo dijimos y lo mencionamos en nuestro top de hábitos de 2024 como uno de los principales o primeros hábitos que deberíamos atacar. Así que vamos a meternos con eso ahora. Bien, entonces, ¿por qué levantarse temprano? Más allá de que creo que estamos todos de acuerdo en que la sabiduría popular apunta a que a quien madruga Dios lo ayuda y demás, hay una idea bastante clara. Creo que hoy en día, no sé si es que nosotros pasamos mucho tiempo con personas que saben estas cosas o si es que efectivamente es medio conocimiento popular, pero hay una conciencia bastante grande de que comenzar el día con el pie derecho, ¿no? Comenzar el día en un buen horario, con tiempo para lo que yo necesito hacer antes de entrar a las actividades cotidianas, es una forma bastante sencilla y bastante directa de aumentar nuestra productividad, aumentar nuestra felicidad. Han aparecido en los últimos años también muchos estudios sobre cómo lo que yo hago en esas primeras horas de la mañana incluso afecta a mi salud a nivel biológico, ¿no? Están todos estos estudios de si me expongo al sol temprano o si estoy temprano estresado o no estoy estresado y cómo me afecta. De repente hay mucha información sobre que el comienzo del día afecta los resultados que obtenemos de forma global. ¿Qué es lo que pasa? Que Santi lo dijo recién en la introducción.
para la mayoría de las personas, levantarse temprano se siente como un sacrificio, como un problema, como un pequeño martirio que nos toca todos los días. Y es este fenómeno de postergar la alarma e incluso así no levantarnos. Incluso cuando me despierto después de todo eso, hasta yo siempre digo como uno se puede despertar sintiéndose un poco sucio, ¿no? De postergué la alarma 19 veces, igual no me estoy levantando bien. Y es como que el día que podría haber arrancado de una forma muy linda, de repente arranca de una forma muy cargada. Entonces despertarse temprano tiene que ver con lograr de alguna manera que cada día empiece con la cuenta en positivo y nosotros sobre esa cuenta en positivo seguir construyendo a lo largo de la jornada. Sí, que ahí si quieren que nos metamos en los puntos clave para poder empezar a levantarnos temprano y es un hábito, o sea, les va a tomar tiempo. Tenemos experiencias muy diversas acá entre nosotros tres, pero en todos los casos es un hábito que lo vamos usando en diferentes etapas de la vida según lo que necesitamos, y creo que un punto clave ahí es tomar la decisión como cualquier hábito, ¿no? Bueno, ¿qué hábito voy a incorporar? Me quiero levantar temprano. ¿Qué significa eso? Que no sea algo ambiguo, que no sea algo liviano, que simplemente quiero levantarme temprano y todos los días me frustro porque no lo logro porque postergo la alarma, sino poner en palabras qué significa para mí levantarme temprano y qué es lo que estoy intentando lograr para poder a partir de ahí diseñar todos los mecanismos alrededor que nos ayuden a formar el hábito. Y ahí definir el horario, que tiene un montón de variables que ahora vamos a ver, es súper importante porque no va a ser el mismo horario, o sea, no va a significar lo mismo para mí levantarme temprano en cierto momento de la vida o en otro, que para Mati, que para Santi, que para otra persona, ¿no? Siempre lo decimos, hay personas que están acostumbradas a levantarse a las 11 de la mañana o a las 10 de la mañana, realmente, entonces levantarse temprano para esa persona va a ser un cambio de hábitos ahí, puede significar levantarse a las 9, pero para alguien que está acostumbrado a levantarse para ir a trabajar a las 7 de la mañana, quizá levantarse temprano para poder tener un tiempo personal, va a significar levantarse 6:30 o 7 o 6. Entonces, está bueno lo de trabajar en definir el horario, y ahí creo que es súper importante esto de pensar en la situación personal de cada uno y ponerle como esto que decía Santi recién con el ejemplo de el rato libre de la tarde, ¿no? Que tenga un objetivo claro, que conectemos con mucha claridad con por qué lo estoy haciendo. Si no, vamos a seguir postergando la alarma, o nos vamos a frustrar, o vamos a sentir que estamos luchando contra algo externo y en realidad tenemos una motivación interna para levantarnos más temprano. Entonces, poner eso en palabras es súper importante. Sí, y creo que algo que voy a retomar muy brevemente de lo que decías vos, Lu, es, primero que nada, muchas veces lo que ganamos, o el primer paso para levantarse temprano, es ganar consistencia en la hora de levantarse, que es algo que las personas no suelen pensar. Es como que muchas veces leemos, no sé, el club de las 5 de la mañana, entonces pensamos que tenemos que pasar de me levanto algunos días a las 8, porque hay gente que se levanta a las 11, pero la mayor parte de las personas algunos días a las 8:30, otros días a las 7, otras a las 7:45, y lo que les pasa es que no tienen ese espacio de calma antes de salir a trabajar, antes de llevar a los chicos al colegio, etc. Entonces muchas veces el primer paso es, como decía Lu, definir la hora y hacerla consistente, incluso si no es tan lejos de donde vos estás. Muchas veces yo diría, y esto nunca lo dije, pero me hace mucho sentido, muchas veces empezar a levantarte consistentemente a tu hora más temprano ya es un gran logro. Si vos decís como, che, hay algunos días que me levanto a las 7, otras 7:30, otras 8, y de repente empecé a decir, bueno, antes de bajar a las 6, 5 de la mañana, que está buenísimo, vamos a ser consistentes en las 7. Vamos a empezar a partir de ahí. Porque de vuelta, como decía Mati recién, eso nos permite a nosotros, de alguna manera, empezar a darle consistencia al sueño, que es algo que ayuda mucho al descanso. Lo Mati me parece que va a meterse ahí un poquito. Y además empezamos a tener de vuelta este pequeño espacio de calma antes de que empiecen las cosas, que es el mejor lugar del día. Y además sabemos que, como se ha mencionado, lo hemos mencionado en muchos podcasts y como salen muchas investigaciones, los neuromoduladores que tenemos más presentes en el cerebro en ese momento del día nos ayudan a encarar tareas que normalmente postergaríamos si las hacemos a las 7 de la tarde, 8 de la noche. Bien, como decía Santi, entonces lo que queremos hacer es definimos un horario. Me parece un buen criterio esto que decías vos de podemos empezar yendo a nuestro horario de los que cada tanto suceden, el que es más temprano. Hay una gran ganancia en eso, que es, en cuanto yo tengo identificado a qué hora me despierto, puedo empezar a diseñar una rutina de mañana. Porque en cuanto yo digo, bueno, me despierto a las 7 y normalmente salgo de mi casa a las 8, yo ya sé que tengo una hora de rutina de mañana. Incluso si fuera, me despierto a las 7, pero todos los días estoy despierto a las 7, 7:30 salgo, yo ya empiezo a ganar en consistencia.
puedo hacer una rutina de mañana de 2 minutos, de 3 minutos, pero ya empiezo a ganar esa consistencia. Entonces, defino el horario, la consistencia de sueño, como decía Santi recién, afecta la calidad de sueño. Whoop, que es una empresa de Estados Unidos que hace una de estas pulseras inteligentes que controlan el sueño y cómo uno descansa. Uno de los grandes descubrimientos que publican en sus estudios es que muchas veces el nivel de recupero físico que las personas experimentan de la noche está no tan influenciado por cuántas horas duermen, que obviamente sí suma dormir la cantidad de horas correctas, pero también por en qué horario duermen esas horas. Si hay consistencia a lo largo de los días, esa persona descansa mejor, incluso si duerme menos, y ahí entra la fase que me permitiría decir sigue de todo este proceso de empezar a levantarnos temprano, que es elegir a qué hora me quiero despertar, aplicar sobre eso una cuenta de, 7 horas para arriba, 8 horas para arriba, a qué hora me tendría que dormir, y empezar a trabajar de alguna forma en paralelo si bien son dos hábitos complementarios, empezar a tratar de ordenar en estos dos lugares a qué hora me duermo, a qué hora me despierto, como para empezar a ganar esa consistencia. Y de vuelta, muy importante no caer en los extremos. Uno cuando sale a buscar despertarse temprano en internet, todo aparece extremo. Aparecen las rutinas de los famosos, no sé, que Donald Trump se levanta a las 3, que el fundador, leí esto y pensé, puede ser que sea cierto, pero me suena más a una campaña de marketing, que el CEO de Apple se levanta todos los días a las 4 de la mañana a leer correos de clientes, ¿no? Aparece que Oprah se levanta a las 5 y aparecen un montón de historias que nos llevan a pensar en extremos, ¿no? De repente vamos a escuchar, no sé, la rutina de mañana de Andrew Huberman, que empieza a las 6:30 de la mañana y tiene un montón de actividades que hace, y automáticamente pensamos que para que nuestra rutina de mañana valga tenemos que ir a esos extremos. Cuando en realidad una rutina de mañana, una consistencia de sueño básica, incluso en horarios no extremos, y empezar el día con tengo 5 minutos para mí, ya me va a empezar a marcar una diferencia y de alguna forma me va a dar ese lugarcito desde el cual construir las actividades que siguen, ¿no? Entonces, horarios, consistencia de sueño, y a partir de ahí está bueno el ir pensando que esto yo creo que es la motivación, la recompensa de empezar a levantarnos temprano. Bueno, ¿qué me gustaría hacer en ese ratito que tengo? ¿Cómo me gustaría que sea mi mañana? Porque la mayor motivación para sostener los horarios, y eso lo vemos en nosotros y en la comunidad, siempre es las actividades que voy a meter en ese momento gracias a que me levante temprano. Creo que un punto importante sobre lo que estás contando, Mati, es muchas veces cuando escuchamos este tipo de rutinas pensamos... O sea, no es que esas rutinas estén mal, esto es importante decirlo. No es que esté mal todos los hábitos que Andrew Huberman incorpora en su rutina de la mañana de 3 horas, ¿no? De 6:30, 4, sí, 5 horas, qué sé yo, lo que sea. Lo que pasa es que muchas veces las personas... Sí, de hecho, cuando habla de eso, habla de una rutina de 4 horas y media. Bueno, no está mal, o sea, vos puedes optimizar tu vida, pero lo cierto es que para la mayor parte de las personas eso es teóricamente correcto, prácticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque tu opción no es ser mediocre o eso. Lo que pasa es que probablemente si vos apuntás a eso, en primera instancia probablemente nunca llegues al primer paso. Entonces, lo que nosotros hemos encontrado en la práctica de trabajar con literalmente miles de personas sobre su organización, es que lo que vos necesitas hacer es, primero que nada, partir de lo que es más probable que vos hagas. Porque es mucho más fácil construir una casa ladrillo por ladrillo que construir una casa tratando de tirar todo desde un helicóptero y que caiga en su lugar. Entonces, por eso no estamos haciendo énfasis. Enfóquense en algo muy chico. Y otro punto importante es, enfóquense también en la noche. Bien, dormir bien y descansar bien es el paso clave para levantarse temprano sin sufrir. Entonces, siempre que vamos a desarrollar este hábito tenemos que tener una contemplación. Nadie es muy bueno manteniendo consistencia en su rutina de la mañana si está durmiendo 2 horas. Nosotros no lo somos, probablemente Andrew Huberman tampoco, y tu gurú probablemente tampoco. Bien, todos necesitamos descansar una cantidad de horas determinada, porque de vuelta eso nos acerca a estar de mejor humor y rendir más. De hecho, lo que pasa con esto, si tomamos este enfoque de formar el hábito y de que es un hábito que queremos formar por razones que nos motivan, ¿no? Porque quiero tener ese ratito para hacer X cosa a la mañana o ganar ese tiempo para mí personal y demás, y lo pienso como algo de largo plazo, lo que termina pasando es que logramos afianzar realmente el hábito, logramos movernos también, ¿no? Hay momentos en los cuales nos hemos levantado a las 5 de la mañana, momentos en los cuales ya eso no era necesario. Entonces podemos jugar, ¿no? con cambiar estas variables según la necesidad, nuestros objetivos, prioridades y demás. Y lo que termina pasando realmente es que cuando logramos esa consistencia, ya no nos vuelve a pasar lo de postergar la alarma, porque te terminas despertando antes de que suene la alarma,
siempre a la misma hora. Si haces todo esto de definir un horario que sea realista para tu caso y empezar desde ahí, después hacer ajustes, pero no pasar de reducir 3 horas de sueño. Si haces esto de priorizar el descanso y mover la hora de acostarte un poco más temprano, en la práctica cotidiana, si cumplís con esas fichitas, lo que termina pasando muchas veces es que te terminas despertando, o sea, cuando lográs, ¿no?, el ejercicio cotidiano, te terminas despertando a la misma hora todos los días porque tuviste como este bloque de descanso y te acostaste a la misma hora y la consistencia. Entonces se vuelve incluso cada vez más fácil, ¿no? Y lo que no queremos con ningún hábito es que se vuelva algo que sea un sufrimiento, que sea negativo, queremos que sea disfrutable, que sea como que se sienta como un logro, ¿no? Como algo súper positivo y un feedback positivo, me levanté temprano, y que lo disfrutes en el momento para que lo puedas repetir. Una cosa ahí, entrando un poco a esta idea del bienestar, que es importante saber es, como estamos hablando tanto de consistencia, algo que nos va a pasar es que cuando empecemos a hacer cambios, física, biológicamente vamos a sentir algún nivel de resistencia, ¿no? De hecho, o sea, puede ser que físicamente cuando me despierto me sienta cansado, ¿no? Esos primeros días, pero incluso si dormí bien, puede ser que si estoy ajustando el horario, esos primeros días todavía ese no es mi horario normal, mi cuerpo no está acostumbrado, me levanto sintiéndome raro, ¿sí? Como dijo Lu, en diferentes épocas de la vida para nosotros, despertarse temprano, en una época para mí era a las 5 de la mañana, en otra época para mí fue ya más tirando a 6, 6 y media, hoy es un poco más tarde, un poco alineándonos con los horarios de Emma, ¿no? De que tenemos una hija chiquita que tiene sus actividades, que tiene sus horarios de jardín y que si se levanta mucho antes, ¿no? Y demás. Lo importante es esa consistencia. Y lo que el otro día pensaba cuando estábamos preparando este episodio es que algo que me resulta muy lindo hoy en día es que para mí podemos tener una conversación de a qué hora nos queremos despertar, pero no me aparece la duda de si puedo o no despertarme en ese horario, si puedo o no cumplir con ese horario. Y creo que algo que está bueno cuando nos proponemos meternos en esto es entender que hoy en día me cueste o que hoy en día no me guste, no significa que yo no pueda. Eso creo que es una parte importante. Entender que hay una resistencia en esos primeros momentos que es natural, que sucede, pero que si tenemos paciencia y nos cuidamos en el proceso, eso eventualmente va a cambiar. Y acá viene mi historia de sufrimiento personal. A mí me pasó cuando empecé a hacer mi primer ajuste de despertarse temprano, de vuelta a una época muy distinta porque no dormía solo, controlaba 100% todos mis horarios, no se veía influenciado por otras personas. Entonces fui directo voy a empezar con las 5 de la mañana. Esos primeros días que yo me despertaba a las 5 de la mañana, mi única forma de explicar la sensación de estar despierto en ese horario era la sensación de estar descompuesto. Yo estaba despierto y sentía mi cuerpo diciéndome, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás despierto a esta hora? ¿Qué estás enfermo? ¿Pasó algo? ¿Hay alguna emergencia? No entiendo, ¿no? Era una sensación de desacomodo interno súper fuerte. Y lo que probablemente, porque me pasé de rosca en qué tan agresivo fue el cambio de horario, pero bueno, pasó y sé que hay personas que lo experimentan con cambios menos radicales de horario también. Y en ese momento de sentirme ahí todo raro, lo que me sirvió mucho a mí fue entender esto de que levantarme temprano era una llave que abría otras puertas y que por lo tanto podía tenerme paciencia en el proceso. No tengo que cuando empiezo a levantarme temprano, digo, semana 1, me voy a levantar a las 7. Y eso significa que automáticamente voy a hacer media hora de ejercicio y después voy a cambiar completamente lo que desayuno porque quiero comer más saludable. 30 minutos después voy a leer un libro, a pesar de que leí un libro completo del año pasado, ¿no? Y de repente me sobrecargo y ahora estoy poniendo un grado de dificultad que es insostenible. Yo me desperté temprano y encima que me desperté temprano y físicamente no me termino de acomodar todavía, me pasa de que estoy estresadísimo porque tengo 25 cosas que hacer en mi rutina de mañana, ¿no? Y ahí, obviamente, mi cerebro lo que va a querer hacer es salir corriendo de esa situación, va a querer evitarlo a futuro. Entonces, algo que es bueno en estos momentos es tratar de pensar, bueno, yo este mes, mi victoria es que me estoy levantando en horario. Eso significa que no hay una exigencia extra. No me tengo que levantar a hacer esta otra cosa productiva. Me estoy levantando en horario, estoy construyendo un hábito, estoy reescribiendo mi biología. ¿Qué haría que esto sea placentero?
Y creo que lo he contado en el podcast, pero para mí empezó siendo me despierto a las 5 de la mañana y me pongo a ver una película, una serie, veía en esa época, una serie de comedia. Y era completamente contraintuitivo decir, estoy haciendo esto para ser más productivo, así que me levanté temprano a ver televisión. Pero lo que hacía era que en ese momento, donde parecía que nada podía hacerme sentir bien, de repente era como, bueno, me despierto y tengo un rato que es lindo, ¿no? Como para transitarlo. Sí. Y lo que me empezó a pasar fue que de a poquito, unos días después, ya no se sentía tan raro estar despierto a esa hora. Y eventualmente me pasó de que yo mismo sentí como, bueno, ya estoy despierto a esta hora, no tengo ganas de ponerme a ver televisión ahora, ¿qué puedo hacer? Y ahí el ir encontrando qué cosas te suman, qué cosas te gustan, qué cosas te hacen bien, empieza a reescribirlo. Pero requiere, y creo que esa es una parte muy importante, esto de, primero, cuando cambio horarios, si me doy cuenta que me despierto y no me siento bien, me despierto de mal humor, empiezo a tratar de poner actividades que me hagan bien. Y no me esfuerzo por sobrecargar encima con actividades productivas, entre comillas, ese rato de la mañana. Que de vuelta todas estas personas famosas o rutinas que vemos ahí afuera de 3-4 horas, tampoco las construyeron de un día al otro, ¿no? Entonces está bueno pensarlo también de esta manera. Objetivo 1, lograr el levantarte a la hora, consistente, y que ya no sientas ese sufrimiento o esa cosa del cuerpo desacomodado. Y a partir de ahí empezar a construir qué haces en ese bloque de rutina de mañana, de a una cosa a la vez, porque también son nuevos hábitos. Entonces tampoco tendría sentido ponerte a formar 6 cosas en simultáneo porque no va a durar más de una semana. Sí, y que además es importante ponerte en contexto. Creo que algo que te jugó muy a favor, Mati, en ese momento fue que vos sabías ya de hábitos, entonces vos lo pensaste desde la estructura de disparador, conducta, recompensa. Quizás lo que no tuviste tan en cuenta fue voy a hacerlo más gradual. Pero en realidad sí lo pensaste voy a poner un disparador que va a ser alarma, mi conducta va a ser salir de la cama y va a ser mi recompensa ver una serie, ¿no? Que es algo que si ustedes no lo están pensando para levantarse temprano, piénsenlo. Y yo creo que, retomando lo que decía Lu, es importante de vuelta tener en cuenta tu contexto, porque en el caso de Mati él podía tomarse la libertad de sentirse así, pero muchas veces si vemos estos modelos y los copiamos mal, directamente no se van a aplicar. El otro día estaba en una sesión hace un par de semanas y estaba Vero, y Vero tiene una hija de 1 año y un poquito más. Y se me decía, no me puedo levantar porque si yo me levanto, mi hija se despierta. Y en realidad es como que sí, le estoy cortando el sueño y además como simplemente estoy levantando antes para convertirme en niñera por 1 hora más de lo que haría normalmente, ¿no? Entonces de repente fue, bueno, ok, tomemos consideraciones eso. Regulemos qué tanto más temprano te vas a levantar, que es un poquito antes, puedes tener una alarma silenciosa que te despierte pero no a tu hija, qué de tu ritual vos podés hacer a la mañana. Probablemente no vas a poder levantarte al estilo Tony Robbins. Sí, 3 horas antes que tu hija. Claro, porque no. y tirarte en una ducha fría de hielo que te preparó alguien antes. Bien, no tenés tiempo y quizás los recursos para que eso suceda. Entonces es importante tomar todas estas contemplaciones. Y algo que también es importante es saber que incluso si... Porque muchas personas dicen, yo no soy el tipo de persona que se levanta temprano. Eso cambia y es importante decirlo. Creo que lo hemos mencionado un par de veces, pero en Hábitos Atómicos yo creo que James Clear lo pone de una manera bastante didáctica y cuando él habla de que uno va poniendo votos en yo soy el tipo de persona que... Y generalmente nosotros tenemos un caso de un amigo que no vamos a decir su nombre porque ahora es todo lo contrario, pero que las primeras veces que nos juntábamos decía, es imposible que yo me despierte antes de las 10:30 de la mañana. Literal. Y era como su marca personal, era yo no me levanto antes de las 10:30 de la mañana y ahora se levanta a las 5 de la mañana consistentemente. Y si yo le pregunto qué tipo de persona sos, él me va a decir, no, yo soy una persona que hace ducha fría, que se levanta a las 5:30 de la mañana, que tal otra cosa. Bien, pero eso fue un proceso de vuelta de creo que literalmente 7 años de ir poniéndose el voto. Ok, me levanto un poquito más temprano, un poquito más temprano, un poquito más temprano. Y vos también podés convertirte en eso de vuelta si vas haciéndolo todos los días. Un punto siguiente, que me parece que salió medio ahí con el bebé, pero me parece que podemos no echarle la culpa a los bebés, es qué pasa si las personas a mi alrededor no les gusta que yo me levante temprano. Bien, y esto creo que es una contemplación que es importante, porque hace a los obstáculos o a la fricción del hábito. Un tip ahí ya lo di, es contemplar cómo que yo me levante temprano va a afectar a las personas a mi alrededor y empezar a poner mecanismos que lo suavicen. Para mí la alarma silenciosa es clave. Yo soy muy fan, para todos los que no tengan este problema, de una aplicación que se llama Alarmy, que te permite poner condiciones muy difíciles para apagar la alarma, como salir de la habitación, escanear un código QR o sacar una foto de afuera, etc. Y es bastante diabólica la cuestión. Pero yo empecé ahí. De hecho, fue para mí quizás el máximo disparador para empezar a levantarme temprano. Yo ahora me levanto 6:15. Pero hoy en día 100% alarma silenciosa porque también tengo un hijo que duerme en la misma habitación que yo y no puedo estar con una batería de rock and roll mientras él se despierta. Mientras él duerme, perdón. Que ahí también está bueno esto de
que se aplica para todo, ¿no? Pero si yo me quiero levantar temprano y tengo mis motivos personales y demás, pero tengo un hijo, hija, dinámica familiar, pareja, lo que sea, que no está a bordo, no quiere hacer lo mismo y está perfecto y súper válido, obviamente vamos a intentar encontrar el punto en el cual podemos, siendo realistas con eso, vivimos con personas, entonces probablemente no va a ser lo mismo que si vivimos solos, pero buscar ahí la negociación, la conversación y demás para que todos logremos lo que queremos. Y también ahí hay mucho, también con el ejemplo que decías recién, Santi, de esta persona que tenía a la hija y demás, que a mí me pasa muy parecido, porque con los niños lo que suele pasar, y sumo esto porque hay muchas personas que nos escuchan que van a preguntarse lo mismo, ¿no? Suele pasar que no es tanto yo quiero poder levantarme 4 horas antes que mi hija, porque no sé qué, porque tampoco es que pretendemos tanto, pero suele pasar que si uno se aleja físicamente del espacio en el que están durmiendo, se despiertan, ¿no? Y tenés como en la balanza esta decisión difícil de, bueno, o me levanto y se levanta y en realidad no me estoy levantando a tener un tiempo para mí, o duermo más y todos descansamos mejor y nos levantamos mejor. Entonces, en esa dinámica también hay mucho que se aplica lo mismo del consejo 1 que dimos, o 2, que es lo de empieza el día anterior. Y con los niños pasa lo mismo. Si yo estoy teniendo el problema de no me puedo levantar temprano porque mi hijo o mi hija tiene ciertos horarios y demás y me estoy acomodando a eso y elijo acomodarme a eso y está perfecto, siempre hay algo que podemos revisar de la rutina de los peques también o la rutina familiar del día previo para que, por ejemplo, logremos consistencia en el horario de sueño de los niños. Que eso hace que duerman mejor, más profundo, ¿no? Y que uno pueda, como adulto, encontrar, aunque sea un huequito, quizá no 3 horas, pero quizá media hora, 20 minutos por la mañana. Entonces también como no perder de vista, como si no se aplicaban estas cosas también a la familia o a los niños, se puede diseñar, ¿no? En familia o con peques, el tema de consistencia en horarios, rutinas de la noche y demás, que hacen que todo lo demás después fluya mucho más. Sí, y podés adaptar el hábito a tu situación particular. Cuando yo empecé, yo cuando Fefi nació los primeros 30 días, no me ponía ninguna obligación de levantarme temprano porque básicamente tenían los horarios de una persona que no tiene horarios. Pero cuando retomé las rutinas y nosotros hacíamos colecho, yo no me podía salir de la cama. Y lo que empecé a hacer fue, tomé toda mi rutina de la mañana y pensé, ¿cómo puedo hacer todo esto sin salir de la cama? Y diseñé todo y cambié las aplicaciones y me instalé todas las aplicaciones y dije, ok, ¿puedo hacer en el celular o no? Y adapté todo de manera que no poder hacerlo. Eventualmente pude empezar a salir de la cama y hacerlo afuera. Había cosas que claramente no podía hacer, como una ducha fría. Pero de vuelta, tener esas contemplaciones para tu situación sí es importante. Y creo que ese puede ser como una especie de consejo global de este capítulo. El ir a los principios. Sí, ¿cuáles son los principios? Consistencia de horarios. El entender de que nosotros tenemos la posibilidad de reprogramarnos a nivel mental, biológico, ¿no? En qué momento nos despertamos, ir haciendo esos votos en yo tengo el control sobre esto y sobre eso hacer un diseño que sea adecuado a nuestra situación. Que de vuelta, yendo a todos estos casos extremos que uno por ahí escucha, el gran tema es que muchas veces yo veo el horario, hago un control C, control V del horario que escuché, pero no miro la situación alrededor. Esto que decía Santi de, no sé, si Tony Robbins tiene a alguien que le prepara el baño de hielo, que puede ser. No, bueno, de repente, y bueno, quizás se puede levantar en un horario y hacer una serie de cosas porque hay algo que él no tiene que hacer, porque de repente tiene una estructura. Lo mismo en estos ejemplos que hacemos la rutina de 4 horas y media. Bueno, esa rutina se apoya en un momento familiar, en un negocio que está en una cierta situación, en tener algún tipo de trabajo en particular, ¿no? Entonces, si yo, en lugar de ponerme la presión de tengo que hacer lo que hace Juancito, lo doy vuelta a, bueno, ¿qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que a mí me haría bien? Y a partir de ahí, de vuelta, a nivel doméstico, hoy en día, por suerte, hay muchas herramientas para atacar esto. Desde, si estamos durmiendo solos, alarmas muy agresivas, como decía Santi. El otro día me acordaba que cuando empecé a levantarme temprano, yo tenía una alarma que literalmente era una persona gritando, que gritaba, la, 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 la. ¿Te acordás? Vos, sí. Creo que no era un vez cantante profesional, era una persona gritando. Era una persona gritando y yo tenía que resolver problemas matemáticos 10 veces antes de que la alarma se apague. Seguramente arrancaba el día con un pico de estrés que debe ser poco recomendable. Pero bueno, hoy en día tenemos esa posibilidad, ¿no? De tecnología para nuestra situación particular. Alarmas silenciosas, ahora están todas estas lámparas que te despiertan con la luz directamente. Existen también, no sé si las vieron, pero estos
colchones inteligentes que cambian la temperatura cuando llegue el horario. No sé por qué imaginé el típico dibujito animado donde el colchón como que lo tira de la cama. Sí. Bueno, Te tira. es cuestión de tiempo antes de que llegue ese, ¿no? Entonces, hay muchas herramientas para resolver desafíos personales o familiares, ¿no? De hecho, en esto de los colchones inteligentes, el otro día veía que ahora vienen con 2 zonas de temperaturas distintas. Entonces, como que te pueden despertar a una persona y después despertar a la otra. Hay muchas herramientas. En todos los casos, esto empieza por decir, bueno, listo, voy a tomar el control sobre esta parte de mi vida, voy a empezar a generar un espacio para lo que yo necesito y hacerlo en el contexto de lo familiar, que creo que si tuviera que graficarlo diría que lo familiar lo que genera es una curva un poco más lenta de cambio. No es que no pueda, pero obviamente si yo para acomodar mi horario tengo que acomodar un poco de mi horario, tengo que conversar un poco con mi pareja, tengo que acomodar un poco de los horarios de mis hijos, tengo que hacer algunos ajustes en cómo comemos, bueno, esa curva no va a ser de hoy para la semana que viene, quizás es de hoy para el mes que viene. Pero también lo familiar nos da muchas recompensas, muchos recursos, muchas cosas lindas en la vida. Entonces hay que entender que no está mal, sino que es simplemente una situación diferente y operar en esa situación diferente. Sí, y creo que de vuelta este era un último punto que podríamos traer que me parece que está bastante bueno de lo que dice Mati. Muchas veces pasa, y lo veo consistentemente trabajando con personas que están queriendo cambiar sus hábitos, su productividad, que tienden a perder de perspectiva el hecho de que mientras más complicada es tu situación, más paciencia tenés que tener. Y es difícil, ¿no? Porque si de repente una persona que ya viene trayendo, por ejemplo, un hábito que funciona bastante bien, que es el hábito del ejercicio. Hay estudios de que se ejercita la disciplina. Bien, es básicamente tu capacidad de manejar ciertos neuromoduladores y ponerte incómodo hace que sea más fácil desarrollar, o sea, mantener un hábito y desarrollar hábitos nuevos. Por eso, por ejemplo, no sé, las duchas frías ayudan mucho para el desarrollo de otros hábitos. El tema es, mientras vos más hábitos traigas de antes, más fácil va a ser que incorpores otros. Ahora, mientras más complejo seas y menos hábitos tengas, más largo va a ser el proceso. Y eso no significa, o no debería significar, que deberías no hacerlo. Lo que significa es, tenés que tener paciencia. Significa de que quizás hay más que remontar. Mientras más complicado estás, más tiempo toma, pero quizás también más vale la pena. Y eventualmente siempre es menos tiempo del que vos pensás. Vos decís, como yo vengo re complicado y tengo que hacer todos estos cambios, Santi, no puedo estar 10 años para esto. No son 10 años, son un año. O sea, un año de incorporar algunos hábitos básicos como este te puede cambiar la vida absolutamente. Para eso, si quieren saber más sobre hábitos en general, vayan al episodio 518 que grabamos la semana pasada, en el cual hablamos sobre algunos puntos de partida de hábitos, qué son, qué no son y cuál es la forma más fácil de desarrollarlos. Chicos, ¿les parece si estamos acá? Estamos. Sí. Bien, bueno, muchas gracias a ambos dos por sus experiencias. Mati me introdujo a mí a levantarse temprano. Así que, Mati, muchas gracias por eso. Gracias, Lu, también por sumarte. Estaba pensando, el episodio 1 que grabamos fue sobre el mismo tema, ¿verdad? Creo que el 2. El 2. Creo que fue justo como coincidió en una época muy así, estábamos ejercitando un montón de cosas. Sí. El episodio 2 del podcast fue sobre levantarse temprano. Y es un tema que seguiremos revisitando porque, como estamos viendo, a lo largo de los años cambia lo que uno va aprendiendo y también mientras con más personas trabajamos y con más personas conversamos, más entendemos herramientas, bueno, y de hecho hay nuevas tecnologías para resolver diferentes situaciones. Yo tengo que decir, en mi vida personal, levantarse, un día que me levanto tarde es un peor día. En general, a todas las variables iguales. El otro me decían que los ingenieros tienen una expresión que era a condiciones, no me acuerdo qué es, como a condiciones ideales. Me levanto tarde, siempre es peor. Siempre es peor. Ese es otro buen tema de podcast, como para un episodio completo totalmente, porque estaba pensando también, como dato de color, que también esto que decías de en qué situación arrancás, cuánto más difícil es o no desarrollar algo. Y por ejemplo, a mí, desde chica en general, no me costó levantarme temprano, entonces no fue no fue como ese cambio de, me levanto a las 10, a las 5, como no me pasó tan drástico, pero sí me pasó al revés. Que de repente, no sé, después de tener la EMA y hacer algunas adecuaciones a horarios y levantarme más tarde de lo que estaba acostumbrada, como que a mí me costó más el cambio al revés de aceptar que está todo bien si no me levanto tan temprano. Y es como que es ese ejercicio de paradigmas de lo que uno trae y te cuesta el cambio. O sea, para más temprano o más tarde, pero te cuesta el cambio. Y muchas veces es lo más inteligente, ¿no? Muchas veces cuando necesitas dormir, levantarse más temprano por levantarse más temprano, claro, puede no ser una muy buena idea. Bueno, vamos a cerrar acá. Dale, antes de... Es un tema para charlar. Me van surgiendo cosas, pero estamos bien. Pero no.
Pero no. Será. Tenemos como 500 episodios por delante, Mati. No te preocupes. Claro, Tenemos que hay que llegar a llegar al 1000. 1000, claro. Antes de que nos vayamos, quiero recordarles a todos que cada semana, además del podcast, tenemos el mate de los jueves. Bien, como les dije al principio, tenemos mucha información que sabemos que la comunidad ama. Nos llegan un montón de mails, de respuestas, etcétera. Entonces, si quieren recibir una alegría, que son novedades útiles sobre lo que está pasando en la comunidad, un truco, que es alguna herramienta directamente de nuestra caja secreta, o una experiencia, que es una reflexión de lo que surgió en la semana y que siempre se lleva algún nuevo conocimiento, tip o estrategia, lo que tienen que hacer es ir a superhábitos.com/kit, suscribirse ahí. Van a recibir todos los jueves este mate de los jueves absolutamente gratis, simplemente por ser parte de esta comunidad de Superhábitos que tanto queremos. Por lo pronto, cerramos acá. Gracias, Lu, gracias, Mati. Nos escuchamos nuevamente en el episodio 520 el próximo lunes en el show de Superhábitos. Chau, chau.